En el capítulo de hoy conversaremos sobre descentralización y desarrollo rural, pues en el sector este año ha sido catalogado de recuperación de mercados y también de crecimiento económico. Sin embargo, aún parece existir esa percepción de que las capitales regionales no comprenden las particularidades de las áreas rurales, que ciertamente son parte importante del crecimiento del país si nos enfocamos en el agro. Para conversar sobre esto nos acompaña en el estudio Andrea García, directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ingeniera también en biotecnología molecular y magíster en Gestión y Políticas Públicas, que ya está acá con nosotros. Lo primero, muchísimas gracias por venir acá a Reporte Agrícola. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, lo decíamos en la presentación, el concepto de descentralización para el desarrollo rural. ¿Cómo se está trabajando en eso y qué hay finalmente detrás de todo este proceso que se está haciendo? A ver, efectivamente la descentralización es un compromiso del programa de gobierno del presidente Boric. Él señaló que quería entrar a la moneda con un cierto poder y salir con menos poder, y en eso estamos trabajando. Y los desafíos que existen en el sector rural son muchos. La descentralización, si bien entrega poder a las regiones, y ese es nuestro objetivo, traspaso de competencias, lo que no queremos es que ese poder quede solo en las capitales regionales, sino que lo que queremos es que efectivamente se considere la agenda rural, aquello que está plasmado en los planes regionales de desarrollo rural se implemente a través de este traspaso de competencias. ¿Y, por ejemplo, deben jugar un rol los municipios en ese caso o podrían jugarlo también? Por supuesto, o sea, en esto tienen que jugar un rol importante los gobiernos regionales y también los municipios. Hoy día los municipios tienen una serie de competencias y de atribuciones en educación, en salud, en turismo, en protección del medio ambiente, incluso en fomento. Pero sin embargo no existen tantos recursos que estén asociados a que ellos efectivamente puedan cumplir esos compromisos. Y ahí, desde esta administración, hemos hecho algunos avances importantes. La ley de royalty, por ejemplo, que fue promulgada en agosto del 2023, entrega más recursos a los distintos municipios. Específicamente, hoy día hay 307 municipios que tienen más recursos a partir del Fondo de Equidad, y de estos un 85% son rurales. Entonces, efectivamente... Jugarían un rol también ahí dentro, con mayores recursos. Absolutamente. Incluso los recursos pueden llegar, los de hoy día, los recursos adicionales que tienen, llegan hasta un 10% de su presupuesto. Es decir, estamos dotando los demás recursos para que efectivamente puedan cumplir esta función. De a poco van ganando terreno, podríamos decir, en esa materia. Han pasado 4 años desde que se promulgó la política de desarrollo rural. ¿Cómo ha ido evolucionando también eso? La política nacional, además. La política nacional de desarrollo rural que se promulgó en el gobierno pasado fue sin duda relevante en el sentido de que puso en la agenda pública el desarrollo rural. Y eso es sumamente importante. En esta administración lo que nosotros hemos hecho es llevarla a los territorios a través de la implementación de la creación de los planes regionales de desarrollo rural. Hemos conversado con todos los gobiernos regionales, con los distintos actores en las regiones, identificando cuáles son las brechas que existen en los territorios para precisamente focalizar ahí la acción del Estado. ¿Eso es lo más difícil? Muchas veces las brechas son los que complican un poco este trabajo ese. Las brechas y que las decisiones muchas veces se toman de manera centralizada, y los problemas que existen en la urbe, en las regiones y a nivel central no son los mismos que los que existen en los territorios rurales. ¿Y ahí qué falta para avanzar y poder llegar, no sé si con mayor rapidez, obviamente todo un proceso, pero para seguir avanzando en este desarrollo? Hoy día estamos trabajando en la implementación de esos planes regionales de desarrollo rural. Lo que falta es más conversación, más traspaso de competencias, más cómo desde el nivel central entregamos las decisiones a las regiones. Los gobiernos regionales necesitan fortalecerse en el sentido de tener más competencias, pero también tener más capacidades. Hoy día necesitamos personas que sean capaces de crear programas, que exista la estructura para efectivamente poder ir implementando la política regional de desarrollo rural en cada una de las 16 regiones del país. Al principio me comentaba esto de las capitales regionales, que son finalmente muchas veces las que tienen mayormente los recursos. ¿Cómo ha sido también ir desplegando estos recursos, sacarlos quizá un poquito de la capital regional y distribuirlos? Ha sido complejo porque efectivamente en las capitales regionales se concentran las personas, y lo que nosotros hemos hecho es un proceso participativo. Hemos desarrollado talleres en las distintas regiones con actores rurales, hemos convocado también a la Asociación de Municipios Rurales. Estamos trabajando en el fondo en los territorios con las personas que los habitan para construir estos planes y recoger sus necesidades. Y es muy difícil a veces dar autonomía a las regiones, a los sectores, considerando que también las inversiones son distintas, dependiendo también de cada sector o de cada zona donde se está invirtiendo. Es complejo y por eso hay que hacerlo de una forma responsable. Tiene que ser paulatino, de forma paulatina, en el sentido de que hay que ir creando capacidades.
No todas las capacidades hoy día están en las regiones, en el sentido de que no están los recursos disponibles, muchas veces incluso no hay cupos para que personas puedan trabajar en los gobiernos regionales para desarrollar determinadas labores. Entonces este proceso tiene que ser paulatino, tiene que entregarse competencias y también tienen que entregarse atribuciones y recursos para que lo puedan desarrollar. ¿Y ahí cómo ha sido la inclusión? Me dicen muchas veces faltan cupos o cosas así. ¿Cómo ha sido la inclusión también de aquellos que quizás pueden darle un giro, un cambio también o renovar lo que se está haciendo y no encuentran los cupos? Me imagino que por ahí también es compleja el panorama. Bueno, estamos trabajando en eso. Desde Subdere se está implementando en particular la política de descentralización de este gobierno y estamos generando con los gobiernos regionales, con las delegaciones presidenciales, identificando cuáles son las necesidades para precisamente abordarlas. Y ahí, por ejemplo, han ganado algunos recursos también desde ODEPA para el monitoreo muchas veces de lo que se está trabajando. ¿De qué se trata esto? ¿Cómo también se opera en base a estos recursos que se reciben? Yo quisiera destacar, por ejemplo, que en el Plan Regional de Desarrollo Rural de Ñuble se identificó como una de las principales brechas la conectividad digital. Y en ese sentido se apalancaron recursos, 3 millones de dólares, no es poco, claro, de Naciones Unidas para implementar un piloto que tiene que ver con fortalecer la conectividad digital. Y la conectividad digital no tiene que ver solo con que tengas señal, tiene que ver con que esa señal te permita realizar ciertas funciones, o sea, te permita no solo mandar un mensaje por WhatsApp, sino también poder mandar una foto, poder generar negocios, etcétera. Y estamos trabajando junto a cooperativas de la región, junto al gobierno regional. ¿Y cómo es ese trabajo que a veces también el agricultor se está recién integrando a estas nuevas modalidades también? Es complejo porque tienes que abordar también las capacitaciones. El sector rural es un sector que está envejecido y en ese sentido también estamos trabajando un plan de juventud rural porque necesitamos encantar a las personas. Se ha hablado harto de eso, de incorporar a los más jóvenes, a las mujeres también que tienen un rol muy importante dentro de la agricultura. Y para eso necesitas generar las condiciones de desarrollo en los territorios para que existan los incentivos para que se queden, para que migren, para que trabajen en el campo. Claro, y ahí está todos estos recursos que se están desplegando, que me decías que también van en el monitoreo de cultivos muchas veces también para ir mejorando toda esta tecnología. Sí, esa es otra área en la que estamos trabajando en ODEPA. La información para la toma de decisiones es sumamente importante y ahí también nos adjudicamos un fondo de ANID que nos va a permitir mejorar las estadísticas intercensales. Estamos mezclando inteligencia artificial con imágenes satelitales para ir viendo cómo evolucionan los cultivos, cuáles son las proyecciones de rendimiento y en eso hemos tenido un trabajo bien importante con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, con distintas universidades nacionales, extranjeras, que nos van a permitir efectivamente ir en una segunda línea, ya no solo con informantes calificados, sino que con tecnología de punta. Se está trabajando harto, se están aprobando también muchas cosas, por ejemplo este plan para poder de alguna manera adaptar la agricultura en medio de este cambio climático. ¿En qué línea va eso? ¿Cómo se ha ido mejorando eso también? La Ley Marco de Cambio Climático obliga a distintos sectores a establecer planes de adaptación y de mitigación. En el caso del Ministerio de Agricultura, nosotros tenemos muchísimas vulnerabilidades y también emitimos gases de efecto invernadero, así que tenemos los dos planes. En el caso del plan de adaptación, somos el primer plan sectorial que ha sido aprobado y contempla 5 líneas de acción. Gestión de recursos hídricos, gestión de riesgos. Necesitamos además generar las condiciones en los propios cultivos para que se vayan adaptando. Tenemos además que promover la sustentabilidad y me falta uno, infraestructura. Infraestructura para efectivamente poder desarrollarnos mejor en un contexto cambiante. Que es finalmente el camino que debería y que alguna parte de la agricultura está tomando, ¿no? Este camino al cambio climático que ya es un hecho, este camino a ir renovándose, también lo mismo que hablábamos de las tecnologías que se han ido implementando justamente para ir en esa senda, ¿no? O sea, somos absolutamente vulnerables. El sector de la agricultura es muy vulnerable al cambio climático, entonces acá es adaptarse o morir. Y en eso estamos trabajando junto a productores, productoras, a la cadena completa para efectivamente enfrentar todos los desafíos que esto supone. El hacer más con menos, que es quizás una de las frases que más se repiten cuando hablamos con agricultores. El hacer más con menos, y ahí probablemente la gestión de recursos hídricos es muy significativa. Lo decíamos también en la presentación. Al parecer el 2024 es un año bastante bueno, exitoso en términos de cifras. ¿Cómo han visto también eso ustedes en cuanto a la exportación y todo lo que ha generado la agricultura, sobre todo en este 2024? Sí, tenemos un escenario que es mucho mejor a nivel global. Ya tenemos una inflación que está controlada, tenemos un crecimiento económico que va mejor. Y el sector de la agricultura también muestra nuevos brotes. Durante los meses de enero y julio, efectivamente, observamos un crecimiento
crecimiento de las exportaciones agropecuarias de alrededor del 9%, en todos los ámbitos, en el agrícola, en el pecuario y en el forestal. Observamos un crecimiento importante en China, crecimos un 11% y China es nuestro principal destino de las exportaciones. En el caso de Estados Unidos llegamos a un 10%, es decir, estamos viendo brotes verdes, se ven un escenario positivo para el desarrollo del sector en términos generales. Y por último, Andrea, consultarte un poco el panorama en el mediano plazo, los desafíos que vienen por delante, las brechas que muchas veces hay que enfrentar también, tanto en el corto como en el mediano plazo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo que efectivamente el cambio climático y la gestión de recursos hídricos es clave. Tuvimos 13 años de una mega sequía y hoy día, si bien hemos tenido unas buenas condiciones este año, sin duda que sigue siendo uno de los grandes temas. Otro tema tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Cómo avanzamos en sustentabilidad en los tres ámbitos, económico, social y ambiental? ¿Cómo construimos esta marca país incorporando la sustentabilidad también? Y en tercer lugar, yo creo que es un tema que se ve menor, pero no es menor, que tiene que ver con coordinación oferta-demanda. ¿Cómo logramos avanzar en una agricultura de contratos que entregue certeza a quienes producen para efectivamente después poder comercializar mejor? O sea, hay un trabajo por hacer que ya está, me imagino, en operación, pero todavía queda un camino. Quedan muchísimos desafíos en el sector y estamos trabajando en ello desde el Ministerio de Agricultura. Perfecto. Muchísimas gracias, Andrea, por esta entrevista. Gracias a ustedes. Que esté muy bien.